Buenas noches, doctorita. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Por favor, esperemos un ratito hasta que el resto termine de ingresar. Esperemos, por favor. Esperemos un ratito. Estaba corriendo. Es que acabas de conectarme rápido desde mi celular, pero bueno, mejor desde la compu nomás, porque no lo tengo la presentación en mi celular. Minutito. Ustedes son como 40 los que ingresan, ahorita están por los 18, así que esperemos un ratito. Ay, qué bonito. Esto lo tengo tan limpio, la silla. Por favor, no se olviden escribir su nombre en el chat de la aplicación. Ya, un minuto más y arrancamos. Mientras mi constitución vaya abriendo. Bien, vamos a empezar, por favor. Bueno, a ver, estoy viendo aquí 30 participantes. En la clase anterior al examen, que aprovecho para decirles, por favor, que me tengan tolerancia hoy día más, he estado con demasiadas cosas y me falta
Ya los he revisado sus exámenes, en la mayoría, bueno, a todos les ha ido bien, algunos con mejor nota que otros, pero por lo general no tengo malas notas. Lo que sí estoy terminando de, de anotar sus trabajos prácticos, que no han sido muchos en realidad conmigo. Necesito prácticamente, me falta, eso lo termino, y ya les estaría, calculo hasta antes de las 11, porque después de ustedes no tengo clases, terminando de sumar sus notas, y si no, hasta mañana, no, hasta mañana antes de las 8, desde que vaya al trabajo, lo voy a terminar de subir. Entonces, eso por favor. Pero bueno, antes de nuestra última clase, recuerdo que les dije que avanzaríamos, que les enseñaría el tema de la búsqueda de jurisprudencia, continuando lo que hemos avanzado en nuestra última unidad temática. He estado pensando al respecto, justo mientras estaba ingresando aquí al enlace, a partir de una experiencia que me ha pasado precisamente el anterior semestre, no tanto así en el anterior, porque este es mi tercer semestre en la universidad, no tanto así en el anterior porque tenía clases presenciales y como que no rompía el hilo de lo que manejaba. También clases virtuales no es que sea distinto, pero no es lo mismo. ¿A qué punto voy? El tema de la búsqueda de jurisprudencia, prefiero verla para que no se pierda el hilo antes de que avancemos las acciones de defensa, es decir, las acciones constitucionales correspondientes al ámbito de control tutelar de constitucionalidad. Porque ahora, a partir de esta unidad temática, vamos a avanzar de aquí en adelante. Nuestros temas van a ser referidos a estudiar las acciones constitucionales de los 3 ámbitos de control de constitucionalidad. Empezamos con el normativo, con el control normativo, que, bueno, no es el más, no diré menos común, pero con lo que ustedes, pero con el que no, la dinámica que quiero aplicar va a ser que ahora puede que me capten, pero, pero de repente ya van perdiendo el hilo para cuando realmente quiero que utilicen, que son las acciones de defensa. Entonces, antes de que lleguemos a avanzar, perdón, las acciones de defensa, y por acciones de defensa me refiero a acción de libertad, acción de amparo, acción de protección de privacidad, ahí vamos a ver el tema de búsqueda de jurisprudencia, porque además vamos a tener actividad al respecto y su proyecto formativo va a ir en ese sentido, ¿ya? Lo otro que quería explicar, los aspectos generales del derecho procesal, eso sí, lo vamos a ver más antes, pero precisamente poco antes de hablar específicamente de las acciones. Por ahora vamos a ver, al menos esta clase, temas, vamos a empezar a hablar sobre el control normativo de constitucionalidad ya a más detalle, pero todavía no el tema de las acciones propiamente dichas, sino las normas comunes, como lo ven en pantalla. Entonces, con esa aclaración, vamos a partir, como les digo, a partir de esta unidad temática, vamos a avanzar lo que son los 3 ámbitos de control de constitucionalidad. Les recuerdo que el control de constitucionalidad es esa tarea que realiza un órgano, en este caso encomendado por la Constitución, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del cual se encarga de velar que toda la actividad estatal, toda la actividad realizada por los órganos de poder, todo lo realizado también por gobernantes, gobernados, personas que ejercen el poder o personas particulares, todo esté sujeto a la Constitución, sea desde y conforme con la Constitución. Les recuerdo, y era también pregunta de examen, que es cómo ejerce el control de constitucionalidad nuestro Tribunal Constitucional o nuestra jurisdicción constitucional. Y lo hace a partir de 3 ámbitos: el ámbito normativo, el ámbito competencial y el ámbito tutelar. El ámbito normativo, ¿por qué? Porque se encarga de verificar, que es lo que vamos a ver esta clase, que todas las normas, por eso de ahí su nombre normativo, todas las normas sean conformes con la Constitución.
y se hacen dos momentos, preventivo y correctivo. Y ya luego vamos a ver los otros dos ámbitos, el competencial referido al ejercicio del poder político y el tutelar referido a la protección de derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces hoy día vamos a hablar del control de constitucionalidad en el ámbito normativo. No olviden que es el control que se realiza sobre es el control de constitucionalidad que se realiza sobre las normas que conforman el ordenamiento jurídico para verificar que todas las normas sean conformes con la Constitución, no pueden contrariarlas. Según nuestro sistema constitucional, son dos los momentos o en dos ámbitos en los que a su vez se divide este ejercicio de control de constitucionalidad. Estamos hablando del control preventivo, llamado a priori de constitucionalidad, y el control correctivo o a posteriori. Preventivo, me adelanto un poco para que no quede suelto, antes de profundizar cada uno de estos. Preventivo, como su nombre lo dice, es aquel control que se realiza antes de que la norma forme parte o sea promulgada o forme parte del ordenamiento jurídico. Es cuando todavía está siendo proyecto, está siendo elaborado. De ahí que pues hay lo que se denomina son las consultas sobre la suscripción de tratados y convenios internacionales. No se olviden que los tratados y convenios internacionales son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Consultas sobre proyectos de estatutos, cartas orgánicas, consultas sobre proyectos de ley, sean estas leyes nacionales, departamentales, municipales, regionales. Es ese control que se realiza, por de ahí su nombre, preventiva, antes de que forme parte del ordenamiento jurídico. Y lo que vamos a ver después es el control correctivo o a posteriori, es aquel control que ya se ejerce cuando la norma, la ley, ya es parte del ordenamiento jurídico, pero se ha verificado que la misma, o hay la duda razonable de que la misma sea contraria a la Constitución. No necesariamente a toda la norma, puede ser parte de la norma o un solo artículo. Con esa breve introducción, entonces, empezamos hablando dentro del ámbito de control de constitucionalidad normativo sobre el control preventivo o a priori de constitucionalidad. Como lo ven en pantallas, ¿cuál es el concepto de este control preventivo? El control preventivo o a priori de constitucionalidad es un proceso a través del cual el órgano competente realiza la revisión del contenido de un proyecto de disposición legal para establecer su compatibilidad con la Constitución, vale decir, con los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, demás preceptos y normas de la Constitución, antes de que finalice el procedimiento de su aprobación, de ahí preventivo. Vamos un poquito desglosando, vamos desglosando este concepto. Es un proceso a través del cual y ahí vamos a ver las diferentes acciones que se desprenden dentro de este control preventivo. Es un proceso a través del cual el órgano competente realiza la revisión del contenido. ¿Cuál es el órgano competente? El Tribunal Constitucional Plurinacional. Directamente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este órgano realiza la revisión de un contenido de un proyecto de disposición legal. Se calca la palabra proyecto de disposición legal o proyecto de norma, proyecto de ley, si así lo quieren llamar. En realidad hay distintas clases de normas, no solamente la ley, pero queda en proyecto porque todavía no es una norma que formalmente ya pase ni materialmente ni formalmente forme parte del ordenamiento jurídico. De ahí que es importante precisar términos. Hablamos de proyecto porque todavía no está en limpio, por decirlo así, no forma parte del ordenamiento jurídico. Entonces, el órgano competente, en este caso el Tribunal Constitucional, hace la revisión del contenido de este proyecto de disposición legal con el único objetivo de establecer su compatibilidad con la Constitución. No se olviden que la primera clase, que gran parte de ustedes estaban presentes, aun cuando estábamos por grupos separados, recuerdo que les he hablado sobre lo que es el sistema constitucional del Estado. El sistema constitucional del Estado es el modo y forma
El sistema constitucional es el modo y forma en cómo se organiza el Estado a través de una triple dimensión: axiológica, dogmática, orgánica. No sé si recuerdan eso, tanto en constitucional, los que han pasado conmigo lo hemos visto, pero la primera clase de esta materia también lo vimos. Cuando decimos que el sistema constitucional es el modo y forma en cómo se organiza el Estado a partir de una triple dimensión, estamos haciendo referencia básicamente a todo el contenido de la Constitución. Una dimensión axiológica, una dimensión dogmática y una dimensión orgánica. Una dimensión axiológica, ¿por qué? Porque la Constitución proclama valores supremos, principios fundamentales. Dogmática, ¿por qué? Porque consagra derechos fundamentales, garantías constitucionales. Orgánica, ¿por qué? Porque establece cuál es la estructura orgánica de todo el Estado. Y lo que se hace en este control preventivo es hacer una revisión de este proyecto de disposición legal para verificar la compatibilidad precisamente con esos valores supremos, principios fundamentales que son parte de la dimensión axiológica de la Constitución, con esos derechos fundamentales, garantías constitucionales que son parte de la dimensión dogmática de la Constitución, o con la estructura orgánica de la Constitución. Con todo eso se va a hacer la verificación de compatibilidad de esta disposición legal con las normas de la Constitución. Y lo esencial de este control, que es antes de que finalice el procedimiento de su aprobación. Por eso es que les digo, su nombre les dice todo: control preventivo, antes de que forme parte del ordenamiento jurídico, antes de que se apruebe esta norma y sea obligatoria para todos, que adquiere ese carácter desde su publicación, después de que se haya aprobado la misma. ¿Cuál es el objetivo de este control de constitucionalidad? El objetivo de este control es evitar el nacimiento de disposiciones legales cuyas normas sean contrarias e incompatibles con la Constitución, evitando así la aplicación y vigencia de normas inconstitucionales. Lo que se pretende es, bueno, puede resultar obvio, pero se pretende que no nazca una norma que sea incompatible con estos valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales. De ahí que cuando había, por ejemplo, reformas de diferentes leyes, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal hace unos cuantos años, cierto sector de la población salud se levantó y dijo que no, que eso afecta a nuestros derechos. O sea, bueno, eso es lo que se pretende. Claro que esa ha sido una situación un tanto particular, pero lo que se pretende con este control es evitar el nacimiento de cualquier disposición que vaya en contra de la Constitución. Y cuando hablo de la Constitución, hablo de los valores supremos que están en el artículo 8, los principios fundamentales que están en el 7, 12, 111, 109, 410, 123, etcétera, de la Constitución, con los derechos fundamentales que están del artículo 15 al 107, las garantías constitucionales, etcétera, con cada una de esas normas. Y así materializar una norma que sea inconstitucional. Ese es el objetivo de este control preventivo de constitucionalidad. ¿Cuáles son los alcances de este control preventivo? Es decir, sobre qué se va a ejercer este control preventivo o a priori de constitucionalidad. En Bolivia, cabe recalcar que a diferencia de otros países, este control preventivo es amplio, por cuanto comprende todo un conjunto de disposiciones legales. No se delimita a solo algunas ciertas normas. De hecho, es bastante amplio el ámbito o el alcance que tiene este control. Vayamos explicando cada uno de estos alcances. No diré en primer lugar, pero bueno, empezamos por hablar sobre el control que se realiza sobre proyectos de ley. El control, un primer alcance, o bueno, un alcance es el control sobre proyectos de ley, que se ejerce
a consulta realizada por el presidente del Estado, el presidente, o pues la presidenta, el presidente o ahora presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Puede ser también la consulta realizada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Tribunal Agroambiental. Además, hay que advertir que este control no es, bueno, puede ser por esas autoridades. Recuerdo que hace unas 5 clases, más o menos, 4 clases, uno de ustedes me preguntó, alguno de ustedes, si es que las acciones en el ámbito normativo lo puede hacer la ciudadanía de forma directa. Y no, les aclaré en su momento que tratándose de las acciones que corresponden al ámbito normativo de control de constitucionalidad, hay esta legitimación activa, es decir, esta facultad para pedir, en este caso, el control, lo tienen ciertas autoridades. No es abierta a toda la ciudadanía. Y eso es lo que estamos explicando ahora. Les repito, un primer alcance de este control preventivo es sobre proyectos de ley. ¿Quiénes pueden realizar esto? Se hace a través de consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La consulta que se realiza por, ya sea el presidente del Estado, o sea, las siguientes autoridades tienen esta facultad para hacer consultas sobre proyectos de ley. Estamos hablando del presidente del Estado, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la fecha ambas autoridades son mujeres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también es mujer, presidente del Tribunal Agroambiental, esas autoridades pueden realizar la consulta. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. No es un mandato imperativo, es decir, no están en la obligación. La ley no les obliga a estas autoridades pedir el control sobre proyectos de ley. Es una atribución o una facultad potestativa, no imperativa. Es importante igual ustedes que conozcan ambos términos. Cuando ustedes ven que en alguna ley, en alguna norma, que diga es facultad potestativa del juez realizar las siguientes actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que está a criterio de la autoridad. En cambio, cuando escuchan el término imperativo, es algo que le obliga a la norma. Por ejemplo, aquí hago un paréntesis para que me entiendan ambos conceptos. Por ejemplo, es un mandato imperativo para un juez público en materia civil que antes de, en una audiencia preliminar de tramitación de algún proceso ordinario, llevar a cabo la conciliación intraprocesal. Si un juez no convoca a las partes antes de que ingresen a audiencia preliminar, donde ya se va a entrar a un ámbito más contencioso, lo que tiene que hacer la autoridad judicial, y así lo dice el Código Procesal Civil, es convocarles a una conciliación, se llama conciliación intraprocesal. Y eso es obligatorio para la autoridad. Si no lo hace, puede ser viciado de nulidad ese acto y ganarse un proceso disciplinario del juez. Lo dice el Código Procesal Civil, es imperativo, es obligatorio. Hablando, eso les hago ese ejemplo para que me entiendan que este control sobre proyectos de ley que son realizar consultas del presidente del Estado, presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Tribunal Agroambiental, no es imperativo, sino potestativo. Es a su iniciativa, a su decisión, si es que así lo ven conveniente. ¿Ya? Entonces, eso es importante aclararlo. Si la presidenta del Estado no pide un control de proyecto sobre el X proyecto de ley, no está incurriendo, por ejemplo, en un delito de incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque no le es obligatorio, no le es imperativo, sino potestativo. Espero que esa parte se entienda. En todo caso, lo que me interesa que entiendan es que el control sobre proyectos de ley se ejerce a consulta de estas autoridades legitimadas. ¿Qué otro alcance tiene este control preventivo de constitucionalidad? Es el control sobre la constitucionalidad del derecho consuetudinario aplicable a un caso concreto. Este control que es ejercido a consulta
de las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. No se olviden, los que hemos avanzado también en derecho constitucional, que nuestro sistema de administración de justicia es plural, no es monista, es plural, se reconoce la existencia de diversas formas de nuestra justicia, lo que se materializa en diversas jurisdicciones, y una de esas jurisdicciones es la jurisdicción indígena originario campesino, que pueden aplicar justicia, administrar justicia, aplicar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres, lo reconoce la Constitución, pero tienen como límite que la misma Constitución no pueden vulnerar. De manera de que si por aplicar esa sanción, ese procedimiento, esa justicia indígena, originaria y campesina, de acuerdo a sus usos y costumbres, hay una duda de que esa forma de administrar justicia pueda ser incompatible con la Constitución, se realiza la consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. De ahí la importancia de que de los 9 magistrados del Tribunal Constitucional, 2 sean pertenecientes a las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Si lo estoy franca, la única vez que he visto que así conformen ha sido la primera vez que se ha elegido a las autoridades, a estas autoridades. La primera elección ha sido el año 2010, si mal no recuerdo. De ahí, bueno, de esa generación, por decirlo así, de magistrados, habían sí 2 pertenecientes a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. El magistrado Tata Gualberto Cusi y el magistrado Tata Efren Choque. A la fecha, bueno, muchos se han autodenominado que pertenecen a naciones o a cierta nación o pueblo indígena originario campesino, cuando ni siquiera hablan dicho idioma de dicha nación que manifiestan pertenecer. Eso como un comentario, perdón. El punto es de que sí se ejerce un control de constitucionalidad también sobre el derecho consuetudinario que es aplicable a un caso concreto. Ese es otro punto que tengo que tener presente. Tiene que haber un caso concreto de donde surja esa duda razonable de la aparente incompatibilidad de esa justicia de esa nación o pueblo indígena originario campesino con lo que establece la Constitución. No es de forma abstracta, sino en un caso concreto. Entonces es el control sobre la constitucionalidad del derecho consuetudinario aplicable a un caso concreto que es ejercido a consulta de quiénes, a consulta de las autoridades naturales de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. De manera que esa legitimación activa para pedir este control de constitucionalidad del derecho consuetudinario lo tienen las autoridades naturales, a ellos gilacatas, tatas, como lo denominen, de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. ¿Qué más? Tenemos también el control de constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales. Este control de constitucionalidad sobre los tratados y convenios internacionales es ejercido a consulta planteada por el presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa resolución camaral aprobada por mayoría de votos durante el procedimiento legislativo de la ley que pueda aprobar el tratado o convenio internacional. Hay un procedimiento para que pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional previo a que se apruebe algún tratado y convenio internacional el cual pueda formar parte del Estado boliviano. Y precisamente dentro de ese procedimiento previo que se realiza está pues este control de constitucionalidad de estos tratados y convenios internacionales. Y como les digo, es ejercido a consulta planteada por o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué otro alcance tiene también este control? Está el control sobre los proyectos de estatutos o cartas orgánicas de las ETAs, o bueno, de las entidades territoriales autónomas. No se olviden que somos, si bien el artículo 1 de la Constitución establece que somos un Estado unitario,
pero no somos un Estado unitario puro, sino descentralizado, que eso se ve reflejado en lo que son las autonomías, o lo que, dicho de otra forma también, el artículo 1 de la Constitución establece que también, como estatus jurídico político, Bolivia es un Estado autonómico, de manera que no hay una centralización neta en el nivel central, y pues se han creado diferentes niveles dentro del Estado. Un nivel, tenemos nivel nacional y niveles subnacionales, que lo vemos en las departamentos, municipios, regiones. Y estas entidades, se denominan entidades territoriales autónomas. Otra entidad territorial autónoma es la indígena originaria campesina. Y pues estas entidades territoriales autónomas tienen ese derecho de tener sus estatutos autonómicos o cartas orgánicas. De manera entonces que también este control se ejerce sobre los proyectos de estatutos o cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas, que se ejerce a consulta realizada ¿por quién? Por la respectiva Asamblea Legislativa o Consejo Municipal, es decir, por el órgano legislativo de esa determinada, de esa determinada entidad territorial autónoma. Si estamos hablando de un departamento, la consulta va a ser realizada por la Asamblea Legislativa Departamental. Si estamos hablando de un municipio, esta consulta va a ser realizada por el Consejo Municipal. Entonces, otro alcance es el control sobre proyectos de estatutos o cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas. Finalmente, tenemos el control sobre las preguntas del referéndum. También se hace un control de constitucionalidad, en este caso, en el preventivo, sobre las preguntas del referéndum. No se olviden que tenemos una democracia no solamente representativa, sino participativa, de manera que en el ejercicio también del principio de soberanía popular, los ciudadanos podemos participar de la toma de políticas trascendentales. Y una de las formas de participar de esta toma de políticas trascendentales es el referéndum popular, el referéndum. Se nos consulta de forma directa sobre cierta política que se desea implementar. Y esas preguntas que van a ser por parte que van a ser sometidas en el referéndum son objeto de control de constitucionalidad. ¿Quién puede pedir este control? Preguntas del referéndum. El personero legal del órgano que convoca al referéndum. Sea un referéndum nacional, departamental, municipal, el personero legal de ese órgano constitucional que va a convocar al referéndum puede realizar este control, puede solicitar este control de preguntas. Por ejemplo, hace unos 3, 4 años, en el municipio de Vinto, se llevaba a cabo un referéndum para que los vinteños decidan si es que van a aprobar su carta orgánica. Si se quisiera llevar a control de constitucionalidad esa pregunta, el órgano que está convocando al referéndum es el encargado de pedir el control sobre las preguntas que van a ser parte de este referéndum precisamente. Entonces, ese alcance tiene el control preventivo o a priori. ¿Sobre qué? Se hace un control sobre proyectos de ley, sobre la constitucionalidad de derecho consuetudinario aplicado a un caso concreto, control sobre tratados y comercios internacionales, control sobre estatutos autonómicos o cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas y control sobre las preguntas del referéndum. Grupo, aquí voy a hacer una pausa para que no se me corte lo siguiente que vamos a ver, que es el control correctivo o a posteriori. Aquí hago una pausa, les envío el enlace en breve. Está bien, doctorita. Gracias.